México reitera su compromiso inquebrantable con los valores fundacionales de la UNESCO y refrenda su permanencia en esta gran organización. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, refrendó el compromiso de México con la UNESCO y destacó los avances del nuevo modelo educativo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció las nuevas tarifas de interconexión. Empresas del sector afirman que esta decisión pone en riesgo los avances en la reforma de telecomunicaciones. Miles de personas acudieron a los panteones para recordar a sus muertos. Visitar a mi papá y a mi hermana Claudia. Muchos recuerdos, muchas vivencias. El gobierno de la Ciudad de México rindió tributo a las víctimas del sismo del pasado 19 de septiembre. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos afirmó que los cárteles mexicanos han ganado poder y territorio en ese país. La Zagarpa pide que en la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se tome en cuenta el campo nacional. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la máxima casa de estudios está lista para recibir a los Dreamers. En noticias internacionales, la Fiscalía Española pide capturar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Hoy se espera que la juez lo determine. Y en los deportes, Chivas y Atlas jugarán una edición más del Clásico Tapatío en la jornada 16 del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal amigos de México al Día? Es un placer saludarlos, estar con ustedes esta mañana de viernes 3 de noviembre del 2017 y por supuesto cerrar una nueva semana con ustedes, otra semana más. Ana Cris, es un placer saludarte, muy buenos días, espero que estés muy bien. Muy buenos días, Omar, el placer es todo mío, sobre todo de saludar a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio, de Aprende TV, de Una Voz con Todos y también, por supuesto, a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, en Facebook Live, Noticias México al Día y en Twitter, @mexaldía. Saludamos con mucho gusto a Miguel González, que nos ayuda a comunicarnos con usted a través de la lengua de señas. Thank you all very much for your very kind attention. Thank you, Your Excellency. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés à la fin de la réunion de ce matin. La plénière se réunira de nouveau cet après-midi à 15 heures précises. La séance est levée. Estas imágenes que estamos viendo es la 39ª Conferencia General de la UNESCO que se realiza en París. Son imágenes en vivo donde se determinará el presupuesto de la organización, la dirección de sus programas y actividades de los próximos años. En la sesión de hoy participan los 200 ministros de gobierno en materia de educación y cultura de los países miembros. Ahí, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, refrendó hace unos minutos el compromiso de México con el organismo. Desde su creación, hace ya 72 años, la UNESCO se encuentra íntimamente ligada a México. Don Jaime Torres Bodet, uno de nuestros grandes escritores, intelectuales y diplomáticos, en su calidad de secretario de Educación, encabezó la delegación mexicana en la conferencia fundadora de esta institución. Sin embargo, en este momento en el que es tan importante trabajar juntos, hay quienes han optado por caminar solos. Por ello, México reitera su compromiso inquebrantable con los valores fundacionales de la UNESCO y refrenda su permanencia en esta gran organización. También destacó los avances del nuevo modelo educativo impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto. Por la importancia que tiene la educación para el destino de nuestras naciones, es que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inició una profunda reforma y transformación educativa. El nuevo modelo educativo de México es resultado de un amplio proceso de consultas que duró varios años. Participaron los mejores especialistas de nuestro país y a nivel internacional, por supuesto, organizaciones internacionales incluyendo a la UNESCO. Y por supuesto que también participaron las maestras y los maestros de México, los padres de familia, los alumnos y la sociedad civil.
Por último, afirmó que para México no hay prioridad más grande que la educación. México cree profundamente en la fuerza de la educación. México aspira, a través de la educación, a ser una gran potencia en el siglo XXI. Pero para ello necesitamos trabajar juntos. Hoy más que nunca debemos redoblar esfuerzos para que esta institución, la UNESCO, continúe con su labor histórica. A su llegada a París, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, comentó que corresponderá al electorado en 2018 decidir la continuidad de esta transformación educativa. México viene con una gran claridad a fijar su posición a favor de la libertad, a favor de la cooperación internacional, a favor de la democracia y, por supuesto, con la idea y con la convicción de que es a través de la educación y de la cultura como nos podemos acercar cada vez más a otros pueblos, como podemos hacerlo con mayor apertura y como creemos que se puede construir la paz. Importantísimo este evento donde por supuesto estaremos muy atentos a lo que dice no solo el secretario Aurelio Nuño, sino otros ministros de educación. Como todos sabemos, la educación es sin duda el futuro y el desarrollo de todas las sociedades de nuestro mundo. Vámonos a otros temas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció la tarifa de interconexión que deberán pagar las empresas de telefonía a América Móvil, a la empresa América Móvil, que integran Telcel y Telmex. Para el servicio en la modalidad, el que llama paga, la tarifa será de 3 centavos por minuto, mientras que por cada mensaje de texto será de 1 centavo. Con esta resolución termina la tarifa cero, permitiendo a la compañía América Móvil recibir un pago por compartir su red. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018 y tendrá una vigencia de 1 año. A su vez, Telefónica Movistar afirmó que esta decisión pone en riesgo los avances en el sector de telecomunicaciones y AT&T aseguró que la tarifa de interconexión afecta por igual a los consumidores y a las empresas competidoras. Agregó que este es un retroceso en el camino para cumplir los objetivos de la reforma en la materia. Cabe explicar un poco, esa tarifa de interconexión se cobra a las empresas que utilizan la infraestructura de América Móvil, que es la que tiene todas las antenas para poder conectar a las diferentes empresas en nuestro país. Pues ahí está la polémica, veremos qué dicen los usuarios. En otros temas, estos son los primeros edificios que serán demolidos en la Ciudad de México por las afectaciones que tuvieron en el sismo del pasado 19 de septiembre. Estos son los primeros edificios que serán demolidos por los daños recibidos durante el sismo del 19 de septiembre. El gobierno de la Ciudad de México informó que además de los 38 inmuebles que resultaron colapsados, existen 160 catalogados con daño grave. Realmente ya no se pueden rescatar. Los procedimientos de demolición fundamentalmente son a mano y tienen que ser supervisados por un especialista. ¿Por qué? No se puede tirar como en las caricaturas se ve una bola y que llega y golpea y que rompe todo el edificio. No, eso no se puede hacer y mucho menos con explosivos. En una primera etapa, desde el lunes comenzaron los trabajos en 13 edificios considerados con mayor riesgo. En Génova 33 los daños son evidentes, pero hay otros como el ubicado en Versalles 37 que quedó completamente recargado en el edificio del número 35. Ahora con el sismo que pasó más fuerte, se recargó mucho más y quedó más pegado al 35. Son 10 centímetros de separación. Y después ahora con el sismo agarró y ya de cuenta que lo cargaron y se lo pegaron totalmente al 35. Entonces, totalmente recargado. Estos inmuebles ya cuentan con estudios de topografía, por lo que en breve comenzará el retiro de vidrios, decorados, fachada y desinstalación de corrientes eléctricas. Posteriormente iniciará la demolición a mano. Con marro, con maceta, con hacerlo a mano. Es una demolición controlada, que no genera vibraciones, que no genera daños a los vecinos, que no hace tanto ruido. Técnicamente los edificios comenzarán a ser destruidos de arriba hacia abajo. Se deberá instalar un ducto para la bajada de escombros, mejor conocido como chut.
conforme se va haciendo la demolición manualmente, se van echando todo ese material en ese chute que llega hasta la parte de abajo, y abajo va a haber un camión que recibe todo ese material. La demolición manual no genera riesgo de caídas por la vibración de maquinaria pesada y tampoco genera cantidades exageradas de polvo que son dañinas al ambiente. Se espera que a principios de 2018 la ciudad no tenga un solo edificio de alto riesgo para la población. En total, yo le calculo que en un par de meses estarán ya demolidos la mayoría. En un par de meses estarán ya sin riesgo, todos los rojos van a desaparecer. De acuerdo con el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, quien trabaja de cerca con la Secretaría de Obras Capitalina, 35 de los 38 edificios que se colapsaron fueron construidos antes de 1982, con los viejos reglamentos, por lo que buscan emitir un decreto para que todos los inmuebles edificados bajo la antigua norma sean revisados y reforzados. Para México al Día, Antonio López. Y cientos de personas acudieron precisamente a los edificios colapsados para instalar ofrendas en memoria de quienes perdieron la vida. En las inmediaciones del colegio Repsamen fueron colocadas fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, comida y principalmente juguetes y dulces para los niños que fallecieron ahí. En Álvaro Obregón 286 se formó una cruz con veladoras y flores, mientras que en el multifamiliar de Tlalpan se realizó una enorme ofrenda al tiempo que los familiares leían poemas y contaban anécdotas de sus seres queridos. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que la aplicación móvil 911 CDMX contará con el servicio de alerta sísmica y está en funciones desde el día de ayer. Yo, por ejemplo, Ana Cris, amigos, lo acabo de bajar y realmente se ve muy interesante. Es muy recomendable que tengan este servicio en su app, no solo por la alerta sísmica, sino también por cualquier circunstancia que lo amerite, cualquier emergencia que puedan dar servicio precisamente a estas personas que muy atentas están en estas áreas, en estas oficinas, atendiendo el número 911. Tendrá un funcionamiento y sonido similar al de los altavoces instalados en la capital del país, por lo que se activará cuando se detecte un sismo superior a los 5 grados de intensidad. El sonido que hemos escuchado en el sistema de altavoces, el sonido que escuchamos en televisión, en radio y en las radioalertas. Es importante que consideremos que el proceso de evacuación y los procedimientos de protección civil los apliquemos sin dudar en el momento en el que se active la alerta sísmica, que se escuche en algún teléfono celular o que se escuche en el sistema de altavoces de la ciudad. Esta aplicación es gratis y, por supuesto, está para los sistemas iOS y Android. Y los empresarios mexicanos recaudaron $12 millones para los afectados por los sismos en una subasta que fue realizada en la ciudad de Nueva York, allá en los Estados Unidos. Este evento fue organizado por la Sociedad de las Américas y el grupo Friends of Mexico y contó con la presencia del cineasta Alejandro González Iñárritu, quien compartió un discurso dirigido a la sociedad de nuestro país. Este dinero recaudado se transferirá al fideicomiso Fuerza México para que se haga llegar a todos los damnificados. En el Zócalo capitalino, en el Zócalo de la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera brindó un mensaje a las personas que perdieron la vida por el sismo del 19 de septiembre. Acompañado por su gabinete, colocó un ramo de flores sobre un tapete de acerrín con la leyenda 19S. Posteriormente se guardó un minuto de silencio. Y 2 de noviembre es un día muy especial en México. Vivimos una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura y que se ha exportado a más lugares en el mundo. Festejamos y recordamos a nuestros seres queridos que se nos adelantaron en el camino y así se conmemoró este día en el Zócalo capitalino. El centro histórico de la Ciudad de México se vistió de cempasúchil, colores e incienso para honrar a los fieles difuntos. En la Plaza de Santo Domingo, con altares coloridos y murales, la UNAM dedicó su mega ofrenda al pintor mexicano Diego Rivera. Realizadas por estudiantes de la máxima casa de estudios, los altares plasmaron su agradecimiento a los rescatistas del 19 de septiembre.
A unos metros, con un sol resplandeciente, cubierta bajo un techo de papel picado, la monumental ofrenda en el Zócalo capitalino incluyó un memorial dedicado a las víctimas del sismo y también a los voluntarios y poblaciones afectadas. Está muy linda, está más llena que el año pasado, pero muy bonito. Todas las esculturas de papel maché, los perros, los cholos, precioso todo. Esta ofrenda monumental se dividió en las tradicionales con elementos como las flores, el pan de muerto, la bebida, la comida y las veladoras. Otra inspirada en la isla de Janitzio, Michoacán, y un árbol de la vida donde los visitantes pudieron colgar las fotos de sus difuntos. Pues me parece que es una tradición que no se debe de perder porque es una tradición muy arraigada, sobre todo, bueno, que viene desde tiempos prehispánicos, al menos aquí en México. Pues lo máximo, imagínense, no podemos dejar de recordarlos, ¿no? Siempre van a estar presentes en nuestros corazones. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Gracias, Jacqueline. Y este Día de Muertos así lucieron los panteones de la Ciudad de México. Como cada año, miles de familias abarrotaron desde muy temprano los 120 panteones que hay en la Ciudad de México para visitar a sus seres queridos. Vengo a visitar a mi papá y a mi hermana Claudia. Muchos recuerdos, muchas vivencias. Es muy especial para mí. Lo que pasa que yo creo que depende de cada ser humano, ¿no? A cómo lo tomemos. Con mi mamá, con mis hermanos. Las tumbas lucían diferentes a otros días, adornadas con flores multicolores, sobresaliendo el cempasúchil, las rosas, claveles, pero sobre todo la música, que no podía faltar en el lugar. Y en muchas otras la comida como parte de la tradición. Vengo con mi papá, con mi cuñada, mi hermano, mi sobrina, mi pareja y venimos a... Bueno, pues prácticamente es el primer año que venimos porque, bueno, mamá tiene ni un año apenas, recordándola y pues siguiendo las tradiciones que ella nos inculcó. Venimos a ver a mi mamá y a mi abuelita que se encuentran en este panteón. Venimos a verlos, a darles una vuelta, lo que representa el Día de Muertos. Con mi familia, que viene aquí a acompañarnos a todos. Nosotros venimos año tras año. Doña Carmen acudió sola para limpiar y llevar flores a la tumba de su madre y demás familiares. Vengo a ver a mi madre, a mi abuelita, a mi hermana, a mi tía, a mi otra tía. Están en el mismo lugar. Yo vengo siempre el día de su santo, el día de los muertos y pues cuando venía con mi hermana, pero ahora ya no puede y ahora van yo sola. Con motivo de estas festividades, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México puso en marcha un operativo en todos los panteones para garantizar la seguridad de aproximadamente 1,5 millones de visitantes. En México, cada pueblo, cada región tienen sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición arraigada en cada uno de ellos, es precisamente en el Día de Muertos. Con imágenes de César Díaz, Gilberto Rodríguez Monroy, reportero, México al Día. Y los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor también realizaron un operativo de vigilancia en todo el país para evitar abusos a los consumidores en este Día de Muertos. Recorrieron desde los panteones, pero también mercados, florerías, panaderías, empresas de servicios funerarios y establecimientos de ventas de lápidas. El saldo fue blanco, con algunos apercibimientos por precios altos. Y esta celebración también se llevó a cabo en otras entidades del país. Un ejemplo de ello es Michoacán, un estado bellísimo, donde realmente sus celebraciones y tradiciones ahí son de las más espectaculares. Conocido en mantener viva la tradición en lugares como Pátzcuaro y Tzintzuntzuán, donde año con año congregan a miles de personas. En Palenque, Chiapas y Oaxaca, las calles también se llenan de gente, los panteones de velas, flores, olores, aromas, y de acuerdo con las costumbres de cada población se realizan cánticos o bailes representativos. Y los grupos de Acción Financiera Internacional y Acción Financiera de Latinoamérica aprobaron un reporte anual de evaluación de México sobre la implementación de estándares internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero y otros delitos. El informe, coordinado por el Fondo Monetario Internacional, indica que nuestro país tiene un régimen maduro en la materia que incluye un marco legal e institucional adecuado. Además, señala que las autoridades competentes coordinadas por la Secretaría de Hacienda realizaron una evaluación nacional de riesgos apropiada
Hacienda, lo que permite destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, señaló a 6 cárteles mexicanos como los más poderosos y de mayor influencia en los Estados Unidos. La lista la encabeza el cártel de Sinaloa, liderado, de acuerdo con la propia agencia, por el ya detenido Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra precisamente detenido en Nueva York. Lo siguen los Guerreros Unidos, de quienes destacó su acelerada expansión en la Unión Americana. También se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones más poderosas tanto en México como en los Estados Unidos. Las otras organizaciones criminales son los cárteles de Juárez, los Zetas y el de los Beltrán Leiva, quienes se han visto disminuidos por la muerte o la detención de sus líderes. Y la Secretaría de Agricultura pidió que en la 5ª mesa de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se le dé su lugar al campo nacional y que se favorezca a la competitividad. Así lo informó Raúl Urteaga, representante de la Zagarpa, durante un encuentro de este sector económico en Denver, Colorado. Dijo que los retos más urgentes son la escasez de mano de obra y la poca agilidad en los cruces transfronterizos. Por cierto, a mediados de este mes iniciará otra ronda de renegociación. Muy atentos, ya que se tocarán temas muy sensibles. La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra lista para atender a los miles de jóvenes indocumentados en Estados Unidos que se acogieron al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, afirmó el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue. El doctor Graue, quien inició una visita de 3 días a Estados Unidos y Canadá, dijo que en el mundo global los muros no deben existir, y menos para los estudiantes, los profesores y el conocimiento en general. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. En España, la juez Carmen Lamela decretó prisión incondicional para el ex vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, y los exconsulares Jordi Turull, Raúl Romeva, Marixtel Porras, Joaquín Forn, Josep Rull, Carles Mundó y Dolors Bassa. Los exmiembros del gobierno son acusados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Los detenidos se ubican en diferentes prisiones de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ni el expresidente Puigdemont ni los exconsellers que se encuentran en Bruselas han declarado. Sin embargo, la Fiscalía pidió una orden de detención para los exmiembros de la Generalitat que se encuentran en Bélgica. Y precisamente luego de enterarse de que los exmiembros que acaba de citar mi compañera Ana Cris del gobierno fueron enviados a prisión, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, exigió la liberación de los exconsejeros catalanes de manera inmediata. En un mensaje grabado en Bélgica y difundido por la televisión pública catalana, Puigdemont aseguró que esta decisión de la Asamblea Nacional afecta la democracia española. Como presidente legítimo de Cataluña, surgido en las urnas el 27 de septiembre, exijo la liberación de las consejeras, consejeros y del vicepresidente. Exijo respeto para todas las opciones políticas y exijo el fin de la represión política. La revista Forbes publicó su lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo, donde por 7º año consecutivo la canciller alemana Angela Merkel se posicionó en el primer lugar. De acuerdo con Forbes, la mandataria, calificada como líder de facto, tendrá que seguir enfrentando la crisis de la Unión Europea, que abarca problemas como el Brexit, el sentimiento antiinmigrante en Europa. Merkel, de 63 años, ya fue elegida en 2016 como la tercera persona más poderosa del mundo, después del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también por arriba del Papa Francisco, el líder de China, Xi Jinping, el fundador de Microsoft, Bill Gates, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, entre, por supuesto, muchísimos otros. La segunda mujer más poderosa del mundo, según la revista, es precisamente Theresa May, primera ministra de Gran Bretaña. Ya fue interrogado el responsable del ataque terrorista del pasado martes en Manhattan, que dejó 8 muertos y 12 heridos. Saifullo Saipov, de origen uzbeco,
se presentó ante el tribunal en silla de ruedas y con grilletes. Afirmó que planeaba un ataque desde hace más de un año, pero solo hace 2 meses decidió hacerlo con una camioneta y en Halloween para causar el mayor daño posible. Además, se confirmaron las teorías de su cercanía con el Estado Islámico, ya que pidió banderas de este grupo terrorista para su cuarto de hospital. Y las autoridades de Colorado informaron que Scott Ostrom, de 47 años, identificado como el presunto atacante que ayer ingresó a una tienda de Walmart en Thornton, Denver, y asesinó a 2 hombres y una mujer, fue capturado. El portavoz de la policía de Thornton, Víctor Ávila, dijo que aún se desconoce el motivo del ataque. La CIA publicó un video casero en el que se puede ver a Hamza Bin Laden. Él es hijo de Osama Bin Laden, del terrorista ya muerto, y presuntamente elegido, este hijo, para continuar el legado de su padre al frente de Al Qaeda. El video, de 1 hora de duración, deja ver a Hamza con bigote recortado y sin barba durante su boda, vestido con un tradicional turbante blanco. Este video muestra por primera vez al hijo de Osama Bin Laden convertido ya en adulto y por supuesto con esta estructura alrededor de él, esta estructura terrorista alrededor de él. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó que el Congreso pueda incluir una solución para los Dreamers en el presupuesto del 2018. El mandatario acordó esta postura con 7 senadores republicanos durante una reunión en la Casa Blanca, según aseguraron los legisladores al salir del encuentro. El presidente Trump no habló sobre las conversaciones del presupuesto, pero aseguró que sostuvo una importante reunión sobre DACA con algunos senadores y que pronto habría cosas muy buenas que decir al respecto. Ya un día de que la Reserva Federal mantuviera su tasa de interés entre 1 y 1.25%, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Jerome Powell será el nuevo presidente del Banco Central del país. Powell se desempeñaba como gobernador de la Fed y, de acuerdo con especialistas, mantiene una línea similar a la de Janet Yellen, quien dejará el cargo en febrero del próximo año. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que su gobierno procederá a refinanciar y reestructurar la deuda externa de su país, que se calcula en $150.000 millones. El mandatario aseguró que con esta medida Venezuela luchará por erradicar el bloqueo y la persecución financiera contra la nación bolivariana. Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela. Es momento de ir a nuestro primer resumen. El secretario Aurelio Nuño destaca los avances del nuevo modelo educativo en la sede de la UNESCO en París. En México, miles de personas acudieron a los panteones para recordar a sus muertos. El centro histórico de la Ciudad de México se vistió de cempasúchil, colores e incienso para honrar a los fieles difuntos. Pues me parece que es una tradición que no se debe de perder porque es una tradición muy arraigada, sobre todo, bueno, que viene desde tiempos prehispánicos, al menos aquí en México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rindió un homenaje a las personas que perdieron la vida por el sismo del 19 de septiembre. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció las nuevas tarifas de interconexión. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la máxima casa de estudios está lista para recibir a los Dreamers que regresen de Estados Unidos. En noticias internacionales, la revista Forbes sitúa a la canciller alemana Angela Merkel como la mujer más poderosa del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descarta incluir el programa DACA en la negociación presupuestal. Más adelante en los deportes, Tijuana y León dan inicio a la penúltima fecha de la Liga MX. Ya estamos listos y tenemos el placer de que nos acompañe en el estudio Carlos Noricumbo. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Y hoy hablaremos de la sucesión presidencial en Cuba. Así Carlos, es, Anita, cuéntanos todo. Buenos días, Omar, buen día. Buenos días, Carlos, un placer. Precisamente
ya hay un precedente acerca de lo que va a suceder. Hay una inminente sucesión del presidente Raúl Castro en Cuba. El presidente se da en 2011, él anuncia la intención de su gobierno de hacer que los cargos actuales de las autoridades más importantes en Cuba sean más jóvenes. Hay una brecha generacional importante entre los cargos de los más altos funcionarios en Cuba y las generaciones más jóvenes, debido a que pues, hasta el momento las autoridades más importantes son todavía ocupadas por personajes de la revolución. Estos personajes pues, son más o menos de la edad del presidente Castro, la mayoría de ellos de 75 años o más. Y pues en este sentido el presidente Castro reitera la necesidad en ese año de que pues los cargos se vayan haciendo un poco más jóvenes. A partir de 2013 él ya anuncia su intención de que en 2018 dejaría el cargo. Y esto pues anunciando también la necesidad de reformas constitucionales para que a partir del año 2018 se hicieran únicamente 2 periodos presidenciales de 5 años cada uno, en un máximo de 10 años para los próximos presidentes después de él. Así que a partir de 2018 se está esperando esto. En junio el Consejo de Estado de Cuba anuncia la intención de celebrar elecciones generales en 2018, se inician y el 26 de noviembre próximo se llevará a cabo la primera etapa de las elecciones generales para decidir las asambleas municipales, que a su vez elegirán a la Asamblea Nacional y que a su vez elegirá al presidente del Consejo de Estado el próximo año. Creo que son en general buenas noticias, puesto que precisamente habla de no perpetuar a un líder, ¿no? Como en algunos otros regímenes sí existe, y bueno, pues obviamente habla de que podría cambiar de forma significativa el nuevo presidente. 2 preguntas que me gustaría hacerte. ¿Esta elección va a ser abierta o solo va a formar parte del partido, del buró político cubano? Y 2, si ya hay algunos cuadros o personas que tengan ya ese perfil de llegar a la presidencia cubana. Sí, específicamente, de hecho, cuando se reúne el presidente Castro con el presidente Obama durante la Cumbre de las Américas hace algunos años, cuestionaron al presidente Castro acerca de las elecciones y de su intención de dejar el poder. Él respondió en ese entonces que pues siempre ha habido elecciones en Cuba y precisamente a partir de esto el régimen siempre se ha manifestado en ese sentido. Y efectivamente hay cierto tipo de elecciones en Cuba. Cabe recordar que es un régimen de un partido único, el Partido Comunista. Sin embargo, en esta primera etapa que se llevará a cabo a partir del 26 de noviembre, sí se permite que otros candidatos que no formen parte del Partido Comunista se enlisten. Es una elección indirecta. Estos candidatos serán a su vez los que elegirán a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es la encargada de elegir a los más altos funcionarios, incluido el presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, pues existen ciertos filtros, muchos de ellos que no dejan pasar a otros candidatos que no sean integrantes del Partido Comunista. Como bien dice Omar, ya se han enlistado una serie de nombres que se manejan a nivel de medios internacionales o medios nacionales en Cuba acerca de quién podría ser el próximo sucesor del presidente Castro. Uno de los principales es el actual primer vicepresidente del buró político del Partido Comunista, que es Díaz-Canel. Él es el candidato, podría ser uno de los candidatos naturales, debido a, en primer lugar, porque es mucho más joven que el régimen de la revolución. Él ya no forma parte del viejo régimen de la revolución, sin embargo, tiene alrededor de 56 años. Él es el primer vicepresidente y de acuerdo a las leyes en Cuba, de acuerdo a la ley, él debería ser, en caso de que falte el presidente del Consejo de Estado, que es Raúl Castro, él es el que por ley debería asumir el poder. Sin embargo, también hay otros nombres como Ramón Machado, que él es el actual segundo secretario del Partido Comunista, que es el segundo cargo actualmente más importante en Cuba. Sin embargo, él sí forma parte del régimen de la revolución, teniendo alrededor de 87 años. Esto pues podría ser una carta en contra debido a que el régimen, precisamente lo que ha buscado el presidente Castro es que se haga eso, se haga una reducción de la edad. Incluso él ha manifestado a partir de estos comentarios que hace acerca de la renovación del poder, que también se deberían poner límites a las edades que tienen las autoridades. En este caso, pues eso puede jugar una carta en contra del segundo secretario. También se enlistan 2 nombres más y muy importantes, Alejandro Castro y Mariela Castro, hijos de Raúl Castro también en este sentido. Pues sí, está interesante la verdad. Carlos, y bueno, retomando lo que mencionabas de las conversaciones que tuvo con el presidente Barack Obama, etcétera, pues precisamente resaltar, ¿no? Vivimos antier, me parece, este voto en la Asamblea General de la ONU, donde una vez más Estados Unidos vota en contra de levantar el embargo contra Cuba.
¿Crees que esta renovación generacional podría ayudar a, de alguna forma, volver a limar la aspereza con Estados Unidos o es completamente? Pues en realidad el presidente Donald Trump ha tenido una retórica bastante dura en contra del régimen. Incluso hay que recordar que en junio pasado él cancela ciertas disposiciones que había aplicado el entonces presidente Barack Obama para flexibilizar la relación con Cuba a partir de 2014, cuando se recuperan las relaciones diplomáticas, que no se quita el bloqueo económico. Sin embargo, esta flexibilización que tuvo el presidente Obama permitía ciertos viajes de estadounidenses a la isla, se permitían ciertas relaciones económicas un poco matizadas en algunas cosas, ¿no? Pero el presidente Donald Trump ha ya eliminado muchas de estas disposiciones, al menos las de viajes las ha hecho más duras y por lo tanto se espera que haya un endurecimiento. En este sentido, el canciller Bruno Rodríguez, el canciller de Cuba, se ha referido en meses pasados también a que la línea todavía está esperando hasta la fecha, el régimen está esperando a ver cuál va a ser la reacción real del presidente Donald Trump en contra del régimen, si se va a aplicar una línea más dura a favor de los grupos anticastristas, sobre todo los que hay en Estados Unidos, o si se va a continuar una flexibilización. Aún el presidente Donald Trump, si bien ha marcado algunas diferencias con el presidente Obama, no se ha marcado un rompimiento total acerca del legado del presidente Obama, no se ha quitado la embajada, por ejemplo. Entonces sí hay todavía algunos matices que podrían permitir que la relación continúe por un buen camino. Sin embargo, pues el canciller también hace una anotación diciendo que pues, si la línea continúa dura, incluso el presidente Raúl Castro podría tomar una decisión. No hay un impedimento legal para que él continúe en el poder, eso es lo importante. Claro. En ese sentido, y del otro lado de la moneda, de hecho se habló mucho en la historia de que uno de los principales choques entre Fidel Castro y el Che Guevara fue precisamente por la simpatía que tenían ante los regímenes internacionales. Uno se favorecía por la Unión Soviética y otro por la forma de administración china. Actualmente, ¿tú con quién consideras que Cuba tiene más acercamientos, similitudes y forma, por supuesto, de ver las cosas políticamente hablando, con China o con la Unión Soviética? Perdón, con Rusia. Con Rusia actualmente. Yo creo que con Rusia es uno de los aliados más importantes. Incluso el presidente Vladimir Putin en meses pasados también ha hablado acerca del tema, se ha referido a la cercana relación con el presidente Castro y hay un importantes motivos económicos de inversión rusa. Incluso se canceló la deuda por parte de Rusia, se canceló la mayor parte de la deuda que tenía Cuba con ellos hace algunos meses. Y bueno, también hay que hablar acerca de otros regímenes, la cercanía que tuvo con el presidente Hugo Chávez, que pues actualmente con el presidente Maduro sí continúa, pero por los problemas internos de Venezuela se ha visto disminuida. También con la Unión Europea se tienen importantes acercamientos. Claro. Y hablando de esto, el canciller Bruno Rodríguez también es uno de los candidatos que podría ser importante para la sucesión. Él, debido a esta cercanía que ha tenido a lo largo con la comunidad internacional a lo largo de los años, que él lleva en el puesto desde 2009, y pues ha tenido un acercamiento importante con la comunidad internacional y es reconocido a nivel internacional. Por lo tanto, él también podría ser uno de los candidatos del régimen, que podría mostrar una nueva cara del régimen de Castro. Y si quisieras, pues ya muy aventuradamente hacer un pronóstico de qué cosas podrían cambiar en el mediano plazo, digamos, si hubiera una renovación generacional en Cuba, ¿de qué podríamos estar hablando? ¿Qué beneficios? Bueno, hay tres escenarios posibles en caso de una sucesión, si es que se da. El primero es que haya una continuidad del régimen, hablando de que si se escoge a una persona que sea del régimen de la revolución, como lo es el segundo secretario Machado, o que se haga, ese es el primer escenario. Hay un escenario de transición en el que puede escoger a otra persona que ya no dé continuidad a lo que era antiguamente el régimen, o que ya no dé continuidad al régimen socialista, y pues hay un escenario de rompimiento. En el escenario de rompimiento estamos hablando de que no haya una continuidad ni una transición, sino que se muestren las discrepancias que existen al interior del régimen si es que no hay un personaje de la familia Castro en el poder. Esos son los tres escenarios posibles y bueno, habrá que esperar. Las variables son muchas. Claro. La principal sin duda es la actitud del presidente Donald Trump, la actitud de la administración estadounidense ante Cuba, y como lo anticipó ya el canciller Rodríguez, si es muy dura,
pues podría incluso, sin impedimentos legales, continuar Raúl Castro en el poder. De entrada, muy interesante si ya se rompe este nombre Castro en la presidencia, ¿no?, de Cuba, con otro elemento, aunque obviamente muy cercano a la revolución y a este mismo ideario, pero bueno, pues ya que sea otro, eso es importante. Rapidísimo, ¿se sabe la fecha exacta de cuándo se va a cambiar el presidente? ¿Cuándo ya se tendría el nuevo presidente cubano? Se espera que sea en los primeros meses de 2017, estamos hablando aproximadamente en febrero de 2018, perdón. Aún no hay una fecha establecida debido a que solamente se estableció la primera etapa, que es el 26 de noviembre. Será el Consejo de Estado quien llame a la segunda etapa. Y eso aún no sucede. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Claro, muy interesante esta charla. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Y además, pues es un gran amigo de México, Cuba, y por supuesto, pues, con gran simpatía de toda la vida. Gracias, Carlos, por esta charla. Vamos a las breves del país. El líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, anunció que la próxima semana entregarán la administración de los 3 centros de desarrollo infantil al gobierno de Nuevo León. Con este acuerdo, el gobierno del estado se hará cargo en definitiva de pagar a los más de 700 trabajadores de los CENDIs. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca desplegó un operativo de vigilancia en la carretera de Loma Bonita. Esto luego de que la semana pasada irrumpiera un convoy de hombres armados y de la aparición de 6 cadáveres hace 2 días. Los uniformados se desplazaron a los municipios de Bautista, Tuxtepec y Loma Bonita para coordinar estrategias tácticas con las fuerzas y dependencias de los 3 órdenes de gobierno. Elementos del ejército localizaron un arsenal abandonado en el interior de un vehículo junto a la carretera federal, cerca de la frontera con Estados Unidos entre Sonora y Arizona. Los soldados trasladaron las armas decomisadas y el vehículo a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. El comisionado del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, José Alberto Rodríguez, informó que el Tatos fue trasladado al área de máxima seguridad del penal de Durango, en el que permanecerá hasta que se le dicte sentencia. Subrayó que en dicha zona se encuentran los internos que fueron sentenciados por secuestro, delincuencia organizada, homicidio y extorsión. El INE dio a conocer los resultados de la prueba Planea 2017. Esta prueba la aplicó a estudiantes de nivel medio superior de la Ciudad de México. Destacó que los alumnos de la capital del país presentaron resultados similares a los de la media nacional en matemáticas y por arriba de la media en lenguaje y comunicación. En matemáticas, 62.4% de los estudiantes se ubica en el nivel 1, que es el más bajo, el 25.4% en el 2, el 9.2% en el 3 y en el nivel 4, que es el más alto, solo el 3%. En lenguaje y comunicación, 17.8% de los estudiantes de esta entidad se ubica en el nivel 1, 26.1% en el nivel 2, en el 3, 40.1% y en el nivel 4, 15.9%. Esta es la primera vez que el INE aplica la prueba Planea en educación media superior. Y bueno, todo el mundo a cuidar sus ahorros porque aunque parezca una oportunidad, a veces sale contraproducente. Se acerca el Buen Fin, es por supuesto una buena forma de hacer gastos, de hacer compras, pero también hay riesgos para la población. Por ello, el INAI publicó una serie de recomendaciones para proteger los datos personales de los consumidores, principalmente cuando se trata de una compra en línea. Destacan verificar la dirección electrónica del comercio, revisar el aviso de privacidad y solo brindar los datos necesarios para la compra. Les recuerdo, el Buen Fin se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre. Ha habido muchas quejas por parte de los que pretenden ser candidatos independientes a la presidencia y también a las diferentes gobernaturas y cargos públicos. Pues el Instituto Nacional Electoral ya anunció que la próxima semana lanzará una versión actualizada de la aplicación móvil que se usa para recaudar las firmas de apoyo ciudadano. Esto luego de que los aspirantes a la candidatura independiente de la República realizaran bastantes quejas respecto a su funcionalidad. La actualización permitirá, dijeron, una mayor velocidad en la captura de apoyos ciudadanos.
Por su parte, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que la elección del candidato a la presidencia del Frente Ciudadano por México será democrática. Anunció que el lunes se realizará un foro con jóvenes en la Ciudad de México para conocer sus propuestas e integrarlas al programa del Frente. Agregó también que antes de elegir al representante de la coalición se debe delinear el proyecto que plantearán para el próximo año, el 2018. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, asistirá a la 38ª edición del World Travel Market, una de las ferias más importantes de la industria turística mundial. ¿De qué se trata? Pues de reunir a profesionales, ministros de gobierno y también representantes de medios de comunicación, y se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel en Londres, Inglaterra. La agenda del funcionario incluye la inauguración del Pabellón México, donde se concentran exposiciones de diversos estados de nuestro país con la oferta turística de estos destinos. La Auditoría Superior de la Federación detectó pagos irregulares por más de 1.250 millones de pesos a la empresa brasileña Odebrecht, lo que derivó en sobreprecios en el mantenimiento y conversión de residuales en las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca. En Guanajuato, Petróleos Mexicanos informó que atenderá dentro del plazo concedido las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. Dijo que desde que tuvo conocimiento de los resultados de las investigaciones a Odebrecht en Brasil, Pemex ha colaborado estrechamente con la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y de la PGR. El Gobierno de México anunció el establecimiento de las Islas Revillagigedo como el Parque Nacional Marino más grande de nuestro país y de Norteamérica. Así que le invito a conocer un poco más de este archipiélago. En octubre de 2010, México asumió ante la comunidad mundial 20 compromisos sobre la diversidad biológica. El número 11 se refiere a proteger al menos 17% de las zonas terrestres y aguas interiores y 10% de las zonas marinas y costeras. Esto no es menor si consideramos que en nuestro país se encuentra 12% de la diversidad mundial de especies animales y plantas. Apenas en diciembre pasado declaramos en el país 4 nuevas áreas naturales protegidas sobre una superficie de 65 millones de hectáreas. Con ello tenemos ya 182 áreas naturales que protegen 91 millones de hectáreas, tanto terrestres como marinas. Estas cifras han dado un salto exponencial. El pasado 5 de octubre, el Gobierno de México anunció el establecimiento de las Islas Revillagigedo como el Parque Nacional Marino más grande de nuestro país y de Norteamérica, con una superficie de 14.8 millones de hectáreas protegidas sin actividades pesqueras. El archipiélago de Revillagigedo se sitúa al sur de la península de Baja California. Se compone de las Islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión, y fue declarado en 1994 área natural protegida y en 2016 inscrita como Patrimonio Mundial Natural. Para darnos una idea de la riqueza marina del lugar, científicos del programa Pristine Seas de National Geographic y el Instituto de Oceanografía Scripps se sumergieron al corazón de las islas para realizar el documental Revillagigedo, el México más salvaje. El anuncio de proyecto de decreto de las Islas Revillagigedo provocó reacciones positivas. La más reciente, del exsecretario de Estado de la Unión Americana John Kerry, quien hizo un reconocimiento al cumplimiento de México con las metas sobre protección en superficie marina. También la del actor estadounidense Leonardo DiCaprio, que además practica una actividad ecologista intensa. Para México al Día, Gustavo Castillo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que la aplicación móvil 911 contará con el servicio de alerta sísmica. A partir de la próxima semana, el INE lanzará una versión actualizada de la aplicación móvil para recaudar firmas de apoyo ciudadano. En el mundo, Donald Trump descarta incluir una solución para los Dreamers en el presupuesto de 2018. La Audiencia Nacional Española encarcela a 8 miembros del Govern catalán. Más adelante, un empleado de Twitter desactiva la cuenta del presidente Donald Trump. Y en los deportes, los Jets de Nueva York vencieron 34-21 a los Bills de Buffalo en el inicio de la semana 9 de la NFL.
Y bueno, Ana Cris, hace unos minutos estábamos en el debate, pues creo que muy oportuno, de si tenemos un nuevo héroe anónimo. Bueno, no sé si es tan anónimo, no sé si ya se sepa el nombre, pero después de lo que nos vas a contar, creo que muchos coincidirán en esto. Y además, pues muy peculiar su historia. A ver, platícanos, Ana Cris, muy buenos días, es un placer saludarte en esta sección de redes. Así es, Omar, parece que tenemos un nuevo héroe mundial, héroe internacional, héroe millennial. Se trata de un empleado de Twitter, todavía no se sabe su nombre, pero él desactivó la cuenta personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aprovechando que era su último día de trabajo, antes de irse dijo: voy a hacer esto ahora, según lo reconoció la propia compañía. La cuenta de Trump, que es @RealDonaldTrump, estuvo inactiva durante cerca de 11 gloriosos minutos. En un principio, Twitter había dicho que se debió a un error humano el cierre inadvertido de la cuenta del presidente, pero después reconoció que había un nuevo héroe, que la desactivación la hizo un empleado de atención al cliente en su último día de trabajo. La compañía ha asegurado que llevará a cabo una revisión interna y que tomará las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Y Trump pues continuó tuiteando después de esos 11 minutos con normalidad durante toda la noche. Hace 2 horas tuiteó ese mensaje que estábamos viendo en pantalla, donde decía que pues su cuenta había sido desactivada por 11 minutos, que eso significa que sus palabras están llegando a los lugares correctos. Juzgue usted mismo, y pues ha seguido tuiteando toda esta mañana. Y bueno, el atentado terrorista de Nueva York volvió a mostrar lo sencillo que es para una persona incentivada por el islamismo radical conseguir información en la web, pues para planificar una masacre. De acuerdo con acusaciones de la Fiscalía Federal de Nueva York, basados en la información obtenida por el FBI, uno de los teléfonos celulares del uzbeco contenía unas 4,000 imágenes y 90 videos, muchos de los cuales eran propaganda del Estado Islámico, incluyendo a combatientes asesinados, a prisioneros o atropellándolos con tanques. Por eso, el proyecto contra el extremismo con sede en Nueva York volvió a alertar a las compañías digitales. Les dijo: los asesinatos de Nueva York no son sino los últimos de una triste serie de tragedias alimentadas por la presencia perversa de contenido peligroso y horrorífico online. Eso lo advirtió el proyecto y el CEO del proyecto, que es el embajador Mark D. Wallace, y reavivando el eterno debate de nuestros tiempos. ¿Qué tanto se debe regular la información que se publica a través de las redes sociales? ¿Qué sí, que no? ¿Y cuándo se está coartando la libertad de expresión? Vaya debate. Y bueno, desde hace tiempo Facebook es consciente de la gran difusión que está teniendo la llamada pornografía de venganza en su plataforma, por lo que recientemente decidió poner a prueba una nueva herramienta con la finalidad de evitar la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la persona retratada. Facebook se asoció con la Oficina del Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia para llevar a cabo pruebas en ese país. Quien quiera someterse a este mecanismo y haga su consulta a las autoridades australianas tendrá que enviarse a sí mismo sus propios desnudos en la red social. Una vez que la imagen sea enviada por Facebook Messenger, la compañía tecnológica la etiquetará creando una huella digital electrónica y un enlace para que esta clase de contenido se bloquee. Tras esto, el sistema será capaz de reconocer esta clase de imágenes del usuario y eliminarlas antes de que puedan ser enviadas. Otro gran problema de las redes sociales. Y bueno, para terminar la sección muy rápidamente, Omar, como bien lo mencionabas, hoy se cumplen 60 años de la hazaña de la perrita Laika, que viajó al espacio, el primer ser vivo que viajó al espacio y que pavimentó el camino para la exploración humana del espacio. Y también ayer se cumplieron 17 años ininterrumpidos de presencia humana en la Estación Espacial Internacional. Así es, desde hace 17 años, todo el tiempo ha habido por lo menos un ser humano fuera de nuestro planeta. Pues muy interesante esta perrita Laika, que se convirtió también en un héroe, un animal héroe, pero fíjate que ya le hicieron su escultura ya en Rusia, y murió al estar por arriba de los 40 grados centímetros en la nave espacial. Posteriormente se enviaron a 2 perritas más, previo a el ruso, que por supuesto fue de los primeros en Yuri Gagarin, el primer astronauta. Ahí está también los beneficios de un animal, cómo funcionan también para que los seres humanos logren transitar. Bueno, pues vamos a escuchar a Eduardo Marín. Eduardo Marín, es un placer saludarte, sobre todo por la recomendación del séptimo arte que nos tienes esta mañana de viernes. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, buenos días, Ana. Pues mira, efectivamente vamos a comentar hoy de una película ciertamente interesante, relevante, que está basada en hechos reales.
Se trata del informante que recrea la historia real de Mark Felt, el poderoso director adjunto del FBI durante más de 30 años, quien fue el famoso Garganta Profunda, el informante que filtró al Washington Post la historia del espionaje del gobierno estadounidense al Partido Demócrata a principios de los 70 y que culminó con la caída del presidente Nixon en 1973 en el célebre caso Watergate. La película es un revelador testimonio político, es una crónica eficaz, puntual, de los hilos del poder al manejar las relaciones de complicidades, de ocultamiento, un relato siempre atrayente, aunque es cierto que le falta profundizar más en la compleja personalidad del personaje central, Mark Felt, un hombre que estuvo detrás del todopoderoso, intocable, arrogante mandamás del FBI durante medio siglo que fue J. Hoover, y que creó un poder más fuerte a nivel interno que el propio presidente de Estados Unidos. Aquí en la película es Liam Neeson, de gran talento, el que interpreta a Felt, y da gusto que el Neeson esté de vuelta en los papeles importantes, porque sin duda tiene todavía mucho que brindarnos en el plan actoral. Lo que resulta realmente incomprensible es que esta película pues haya tenido una exhibición tan limitada en Estados Unidos. Solo se exhibió en 300 salas, que es muy poco, nada más recaudó $500,000. Aquí también está en muy pocas salas, se exhibió en el Festival de Morelia, entra su segunda semana, y bueno, es una valiosa oportunidad en medio de la cartelera que está totalmente dominada por Coco y por el estreno ahora de la nueva película de Thor. Así que es una opción interesante para este fin de semana, El Informante. Y además, en medio de todo esto que está sucediendo allá en los Estados Unidos, con estas crisis también en la Casa Blanca, de los espías rusos, en fin, no cabe duda que por más que ya no sepamos ciertas historias, siempre el fenómeno de la política, sobre todo en los Estados Unidos, sigue siendo un tema muy interesante de manejar en el cine. Claro, efectivamente, Omar, y es un testimonio muy revelador, muy oportuno en los momentos actuales, sobre todo también en la relación que se da entre el FBI, que debe ser una agencia independiente, y el presidente de Estados Unidos, y que cobra también plena actualidad, vigencia actualmente. Sí, es una película que realmente vale mucho la pena, porque sí es un reflejo de relaciones de poder que siguen siendo muy actuales. Perfecto, pues muy interesante esto que nos comentas. Dices que en efecto, Coco, ¿qué tal? ¿Cómo ha avasallado en la cartelera? Todo el mundo la quiere ver, la ha visto, o incluso ya la ha visto 2 o 3 veces. Es que realmente está teniendo es un fenómeno, ¿no? Lo de Coco, que ya lo habías pronosticado tú. Así es, que comentamos la semana pasada, un auténtico fenómeno, más una película brillantísima, sí. Es una película de enormes cualidades cinematográficas, pero además lo que tú comentas, Omar, es muy cierto, es un caso rarísimo que se ve que la gran mayoría de los espectadores la quieren volver a ver, sí, incluso sí. Gente que acaba de terminar la función y dice la quiero volver a ver, y eso es un caso rarísimo, caso que además gusta a todo tipo de público, sí. Porque es una película de veras completa, eficaz, de una gran riqueza visual y de un relato muy sólido, muy bien fundamentado. Es una de las mejores películas de animación de la historia y sin duda yo creo que fuerte aspirante al Oscar a Mejor Película de Animación, clara favorita para esta estatuilla. Pues va a ser maravilloso. Gracias, Eduardo, que pases un excelente fin de semana. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. Y es viernes de En Corto, Ana Cris. Así es, a las 8:30 de la noche, nuestra compañera Dalia Balp tuvo una conversación muy interesante con la bailarina Pilar Rioja. Vamos a ver un adelanto. Yo cuando me paraba en el escenario, yo sentía enseguida si yo estaba en el momento que debía de estar y que el público estaba conmigo. Eso se siente enseguida porque es una energía que no se ve, no se toca, pero se siente. Entonces sentir emociones, eso es para mí lo más importante. A mí siempre me ha gustado la danza, para mí es mi vida, es mi modo de expresarme, es donde yo me siento segura, en el teatro. Empecé en los sitios, empecé en cabarets también, estuve mucho en gitanería, hasta que llegué a Bellas Artes y luego hice giras para acá y para allá y pues no he parado desde que tengo como más de 70 años bailando. Así profesionalmente, yo ya tengo 85
Yo combino todas esas danzas que yo aprendí, todos esos estilos, el mexicano, porque mi estilo es muy mexicano, porque el mexicano somos un poco más dulces, y entonces lo combino con la fuerza del español. Entonces lo bonito es de hacerse uno un estilo propio, y yo me hice mi estilo muy mío, ¿no? Entonces combiné la danza clásica, la danza moderna, el mexicano y todo eso, no que, pero estilizado a la española, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York yo estuve haciendo conciertos con las orquestas, estuve con el maestro Mata, con varias orquestas sinfónicas bailando, y me iba muy bien, y luego aparte estuve en un teatrito que se llama Teatro del Repertorio Español durante 40 años. Yo estuve en la Unión Soviética 13 veces, estuve en todas las repúblicas, el público pues muy agradecido también, muy bonito, igual que el de Nueva York. Yo creo que lo importante, yo creo que los públicos como aquí el de México, ninguno es mejor que el otro, es según como tú te des, como tú interpretes, como tú te des a querer. Y bueno, también es viernes de que esté con nosotros Javier Aranda, una de las secciones, momentos más esperados de la semana, mi estimadísimo Javier. Eso así nos lo dicen en las redes sociales. No, así pues que yo te lo agradezco. Un verdadero placer tenerte. Y bueno, pues como siempre, muy puntual en el contexto de lo que estamos viviendo. Traes una revista de artes de México, muy interesante, supongo, Muerte Azteca Mexica, renacer de dioses y hombres. Exactamente, es una tradición muy común. Buenos días, Daniel, Ana Cris. Bienvenido. El Día de Muertos, y pocas veces nos ponemos a pensar, a pesar de ser tan común, que es el hasta aquí, el se acabó, el ya no más, este es el fin, también es el símbolo del cambio. Nada más que el cambio no significa lo mismo, ni ha significado lo mismo en nuestra historia. Por ejemplo, para los antiguos mexicanos, este cambio, cruzar este umbral nos llevaba a un camino que se bifurcaba y otra vez se volvía a bifurcar, entonces llegabas a 4 regiones. Y lo importante no son los caminos, sino que la muerte o el destino posterior a la muerte era marcado por la forma en que te morías. Los que morían ahogados, los que morían por un rayo o los que tenían que ver con el agua, iban a un lugar, digamos, en donde era una especie de paraíso, había demasiado agua, había mucha vegetación, incluso había un árbol que era como una madre para todos los niños muertos, que los amamantaba. Imagínate amamantarlos en esa zona tan increíble. El Mictlán era otro lugar que era donde iba casi todo mundo, o sea, los que se morían por cualquier cosa. Los guerreros, ellos tenían trato aparte. Si morían en combate, pues acompañaban al sol en las mañanas, y las mujeres que al parir morían, como consideraban que era un combate también el dar a luz, pues también acompañaban al sol del mediodía a la tarde en su trayecto. Entonces, esa es una concepción antigua, digamos, prehispánica, y lo que traen los españoles, la cultura europea, es ver a la muerte, ver a ese fin, pero como consecuencia de la vida que tuviste. Si fuiste una buena persona, si fuiste probo, pues irás con el Altísimo a cantar la gloria de los hombres. Y si tuviste muchos errores, muchos pecados, pues te vas a ir al Averno, ¿no? Entonces, como que son concepciones distintas. Al infierno. No van a pensar mal. Sí, exactamente. Entonces, son concepciones distintas que, pues ahora sí que como mestizos hemos mezclado. Y por eso también yo me explico que tenemos una presencia tan fuerte de la muerte. La muerte, a diferencia de otras culturas occidentales, es la innombrable. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el tarot, que es muy extendido en Occidente, pues la muerte, la carta, el arcano de la muerte, no tiene nombre, simplemente está la imagen. Sí. Y en el caso de los mexicanos, nosotros hablamos cotidianamente con la muerte, bailamos con ella, nos dijo Posada. Diego la puso ataviada como Catrina Garbancera, que era la Catrina española, y tenemos un trato constante, nos gusta comérnosla en forma de dulce, alimentarnos con ella en forma de pan, y es como una contradicción. O sea, el pan te alimenta y te da vida, te da energía,
pero también es símbolo de la muerte. Entonces la dualidad prehispánica está presente en todo ese tipo de cultos y es un momento en donde vivos y muertos coinciden. Es un punto de encuentro el día 1 y el 2 para entablar o seguir conversando de otras maneras no muy ortodoxas, digamos, entre los vivos y los muertos. Claro. Esta presencia de la muerte me sorprende mucho porque forma parte, yo creo que de los rasgos de identidad de México. No todos los pueblos tienen un trato tan constante, incluso tan festivo con la muerte. Y nos viene de muy atrás. Tuve la fortuna de que me dieran acceso a lo que fue el Gran Zompantli, que acaban de descubrir ahí en la calle de Guatemala, y es francamente impresionante. Es una torre, una columna de unos 7 metros, que estaba hecha con los cráneos. Llevan contabilizados más de 370 cráneos, que estaban alrededor, hacían como una torre, y miraban hacia afuera esos cráneos. Los cráneos que estaban adentro, que formaban parte del circuito interno, miraban hacia el centro. Tiene un simbolismo. Y había una gran torre que estaba ahí, en la calle de Guatemala, en una casa, y la otra parte, digamos, el otro basamento está en lo que es la catedral. Y en medio estaban cruzadas las varas en donde estaban los cráneos empalados, ¿no? Claro. Que formaban una especie de gran ábaco en donde al contar los muertos nos contaban el cuento de los días, el cuento de los guerreros, el cuento de las creencias que tenían sobre la muerte, el cómo trascender. Y es francamente impresionante porque yo me imagino ahora sí que a un público occidental como los españoles, ver ese espectáculo realmente les parecía aterrador. Ellos querían infundir terror con las calaveras de los piratas y parecían de chiste frente a esos grandes monumentos mortuorios, ¿no? De marca de botella. Oye, pues muy interesante esta revista. Fíjate, es una revista que estaba revisando, la número 96, y es de noviembre del 2009. Sí. Esta revista es de las más reeditadas, y Matos Moctezuma colabora y coordinó esta revista. Él tiene ya varios libros sobre la muerte de los antiguos mexicanos, uno publicado por el Fondo de Cultura, otro por Planeta, porque siguen apareciendo más evidencias. Y por ejemplo, ahora que fui a lo del Gran Zompantli, me sorprendió mucho ver muchos cráneos de mujeres. Había mujeres guerreras. Yo les pregunté a los antropólogos si eran mujeres parturientes. Me dijeron, no, eran guerreras. Ellas murieron en combate. Y también me encontré con la sorpresa de un cráneo muy chiquito. Y les dije, es de un niño, y me dijeron, es el cráneo de un niño que tenía dientes de leche. Ellos creían que era una especie de encarnación de Huitzilopochtli, entonces lo trataban como tal, desde que nacía. No sé cómo decidían que era el representante, y lo trataban como un dios, hasta que había una ceremonia en donde tenían que sacrificarlo. Claro. Lo sacrificaban y obviamente su cráneo no lo empalaban, pero el cuerpo estaba en ese conjunto. Sí, esta revista que seguramente la podrán encontrar en las tiendas de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes, de Educat, del Museo de Antropología. Presenta en su nota introductoria: las representaciones mexicanas de la muerte nos roban el aliento porque nos confrontan ante la dimensión estética de aquello que nos rebasa. Y por supuesto trae textos de Margarita de Orellana, de Eduardo Matos Moctezuma, de Jimena Chávez Valderas, de Lourdes Cue, Miguel León Portilla, Memorial Nahua de la muerte. De cierta forma es también un poco de tristeza, por decirlo de esta manera, no sé que se malinterprete, pero que ya había ganado de cierta forma el Halloween, y en los últimos años con James Bond, luego con el mismo Coco, que es bueno para nosotros, ¿no? Revalorizar lo que es el Día de Muertos para nosotros y no la Noche de Brujas, ¿no? Así es. Lo que pasa es que yo creo de veras que los países tienen carácter como las personas. Hay gente que tiene muchos rasgos distintivos, los países también. Yo no digo el nombre de algún país, pero puedo decir un nombre y les dice muy pocas cosas, o hay pocas referencias. Si tú dices México, piensas en el Día de Muertos, piensas en el tequila, piensas en el mole, piensas en el charro. O sea, hay muchos elementos que te dan signos de identidad. Habíamos perdido esa perspectiva por el contacto tan cercano con Estados Unidos, asimilamos el Halloween, pero es tan avasallante esto que hasta Disney ya hizo una película dedicada a eso. Claro. No, y además muy importante también que el Día de Muertos, lo decía en una entrevista que tuvo Pati con Alberto Ruy Sánchez, no solo es una fiesta, sino es una forma de reconstituir el tejido social de México, porque incluso desde el sentido en el que se hace un gasto especial, ¿no? Se filtra económicamente toda esta celebración, se hace una fiesta, se hace una convivencia, la familia se une, es decir, tiene un simbolismo mucho más profundo, ¿no? De tejido social fuerte. Ahora que los artistas conceptuales nos hablan de performance y de instalaciones,
pues esas son unas instalaciones maravillosas en donde participan comunidades enteras, generan dinero, integran a la comunidad y están hechas para unos días. Se acaba y se acabó. Claro. Nuestra memoria es de papel, pero es tan resistente que la volvemos a repetir el año Y siguiente. habrá que ver cómo generaciones como las millennials, ¿no?, empiezan a retomar este tipo de tradiciones, porque uno habla de poner la ofrenda, por ejemplo, en los departamentos, ¿no? Bueno, hay ofrendas digitales, tú las has visto. Sí. Pero bueno, está vivo. Exacto, es algo que está vivo y que creo yo que más allá de que gente o nuevas generaciones como los millennials la parten de sus próximos, pues no solo celebraciones, sino cultos, sino tradiciones, yo creo que las van a ir retomando también, ¿no? Ya no va a ser únicamente de los abuelos, sino también la van a saber. Yo creo que hay una cierta catarsis en el sentido, acabo de ir justamente al panteón que está en La Noria, en Jiotepec, donde obviamente pues está ahí en Xochimilco, y había esta unión, ¿no? Estaba obviamente toda la fiesta del Día de Muertos, estaba la gente conviviendo obviamente con pues sus fallecidos, el Día de los Niños, que era el primero, y toda la fiesta, pero ya también había muchos disfrazados de Halloween, que eso, decías, es que eso no es de Día de Muertos. No está mal tampoco, digo, no es, pero ya hay esa sinergia, ¿no? Que dices, ya unieron uno con el otro. Sí, pero digamos, vuelve a tomar su lugar y eso a mí francamente me gusta mucho, porque es una manifestación de la fuerza de la cultura que tiene nuestro país. Esta revista yo creo que precisamente nos permitirá adentrarnos con mucha profundidad, con mucha certeza. Con especialistas, ahora sí que saben de su asunto. Datos reales, datos duros, a todo esto que estamos hablando, esta cosmovisión sobre la muerte de los mexicanos. Y comprobar lo que dice Pellicer, que el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, su gusto por la muerte y su amor por las flores. Así es increíble. De hecho, estábamos recordando el libro de Malcolm Lowry, el de Bajo el Volcán, que también precisamente abraza toda esta tradiciones, ¿no?, allá en Cuernavaca, precisamente, donde lo escribió. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias. Que pase un excelente fin de semana. Gracias. Esto que este viernes a las 12:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el montaje de la torre fraccionadora de la planta de coque, esto en Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Así es, vamos ahora al resumen final. El secretario Aurelio Nuño destacó los avances del nuevo modelo educativo en México ante 200 ministros de la UNESCO en París. Miles de personas acudieron a los panteones para recordar a sus muertos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció las nuevas tarifas de interconexión. En el estudio, Carlos Noricumbo, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, nos habló sobre la conclusión del mandato de Raúl Castro en Cuba. Ya anuncia su intención de que en 2018 dejaría el cargo. Y esto pues anunciando también la necesidad de reformas constitucionales para que a partir del año 2018 se hicieran únicamente 12 periodos presidenciales de 5 años cada uno, en un máximo de 10 años para los próximos presidentes después de él. El 26 de noviembre próximo se llevará a cabo la primera etapa de las elecciones generales para decidir las asambleas municipales, que a su vez elegirán a la Asamblea Nacional y que a su vez elegirá al presidente del Consejo de Estado el próximo año. Y en los deportes, mañana Chivas y Atlas disputarán una edición más del Clásico Tapatío en la jornada 16 de la Liga MX. Muchas gracias por acompañarnos durante esta semana. Que pase un excelente fin de semana. El lunes, otra cita a las 6:30. Así es, gracias a Miguel González, gracias a todos. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, hasta el lunes. Hasta el viernes entonces. Gracias, hasta luego, pásenla bien.